Y me da mucho gusto saludar a Jonathan Heath, economista, analista. Gracias, Jonathan, por tomar la llamada. Y bueno, pues ya vimos muchas definiciones, sobre todo en el Banco de México. Primero te preguntaría, Jonathan, ¿qué opinión te merece el nuevo gobernador del Banco Central? Bueno, pues es un cuate muy capaz, tiene todos los credenciales en términos de los estudios adecuados, la experiencia, pasó por el Banco de México un buen número de años con diferentes puestos, entonces conoce el banco hacia adentro, ha sido subgobernador como por un año, entonces pues, toda esa parte lo conoce yo creo que muy bien. Yo diría sus retos están en 2 o 3 áreas. Primeramente, pues tiene que demostrar, no estoy diciendo que no lo tiene, pero no ha realmente demostrado los dones de liderazgo, especialmente en comparación a lo que fue Guillermo Ortiz y Agustín Carstens, que eran líderes naturales, manejaban muy bien toda la parte política, eran muy buenos comunicadores, etcétera, ¿no? Y esta parte creo que le falta demostrar a Díaz de León. Y la otra parte, que para mí creo que es un gran reto, es que una de las responsabilidades principales del Banco de México no es únicamente la política monetaria, sino que el gobernador es el administrador del instituto. Y creo que uno de los puntos flacos de Carstens fue precisamente esa parte. Él duplicó, o sea, creo que aumentó por 55% el número de directores, por 22% directores generales, aumentó, o sea, realmente infló mucho la burocracia del banco, que creo que la verdad no era necesario, especialmente cuando él estaba diciéndole al gobierno federal que tenía que reducir su déficit y ser más austero en el gasto. Entonces sí creo que ahí tiene un buen reto por adelante, que es algo que creo que mucha gente no lo tiene en la mira, pero creo que es un reto bastante grande. Ahora, ¿cómo observas el otro asunto importante que ya mencionabas, que es el alcance político? Porque si bien pues el mandato o digamos la fortaleza jurídica del Banco de México está fincada en la Constitución, pues distintos escenarios hacia adelante podrían significar retos importantes para defender tanto la autonomía como la visión de política monetaria de combate a la inflación, el mandato. ¿Cómo observas esa parte, sobre todo en lo que ya hemos visto en otros momentos con Guillermo Ortiz y con Agustín Carstens? Digo, seguramente habrá el ruido político, como siempre va y viene, de pues tener no un mandato prioritario, sino tener doble mandato, etcétera. Pero la verdad no creo que es peligro esa parte. Yo creo que va a permanecer más o menos la misma política monetaria. Hay que recordar que pues 4 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno permanecen. Entonces yo creo que aquí más bien lo que estamos viendo es mucha continuidad. Falta por definir el nuevo subgobernador, que ojalá que no sea alguien del mismo molde, ¿no? Que no sea un clon de los que están, sino que sea alguien para que ponga un poquito ahí de balance, quizás un representante del sector privado o de la academia, por ejemplo, como fue en un momento dado Everardo Elizondo, Manuel Sánchez, Guillermo Güemes, como que falta una persona como para medio redondear, ¿no? Ahorita los que están, pues todos son como que del mismo corte. Claro. Entonces yo creo que sería sano. Ahora, ¿ves alguna mujer? Porque también estaría interesante tener una subgobernadora, ¿no? Pero ¿hay alguna que veas que podría tener los elementos para ocupar un asiento en la Junta de Gobierno? Sí, definitivamente hay una persona que siempre se menciona y tiene todos los credenciales del mundo, que es Lorenza Martínez, que está ahorita en el mismo Banco de México, tiene un puesto de dirección general, aunque medio la han desperdiciado porque pues la pusieron como la parte administrativa del banco. Pero es una economista muy capaz, de mucho prestigio, pero no le veo necesariamente posibilidades porque como era alguien muy aliado de Agustín Carstens, seguramente la grilla y el balance por ahí como que va a ir por otro lado. Pero definitivamente sería una candidata excelente. Ahora, por otro lado, preguntarte, pues, ¿cómo evalúas el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda? Pues ya en una etapa
de salida, digamos, de no perder la inercia, aunque también con posibilidades de momentos de mucha volatilidad e incluso crisis, si es que se termina el Telecán. ¿Cómo evaluas a José Antonio González Anaya? Yo creo que dimos un paso hacia arriba. Creo que es mejor que el secretario de Hacienda anterior. Es un cuate muy capaz, muy sólido. A donde ha parado, ha hecho excelente trabajo. Y yo creo que no solamente en este año que queda del sexenio, sino en un futuro, pues va a ser una persona muy valiosa que habría que aprovechar sus puntos. Realmente ahí sí creo que la Secretaría de Hacienda está en muy buenas manos. Oye, sé que tu tema no necesariamente es fiscal, pero sí me gustaría saber, ¿consideras que México tendría que cambiar su marco fiscal si pasa esta tarde o quizás, pues no sabemos, pero todo parece indicar que podría ser esta tarde, la reforma fiscal de Donald Trump en el Senado? Yo creo que sí, definitivamente va a ser un reto bastante importante y pudiera incluso causar hasta más ruido y problemas que el propio Tratado de Libre Comercio si es que no se renueve. Yo creo que Estados Unidos de repente va a ser un lugar muy competitivo, va a atraer mucha inversión que antes no lo hacía, y muchas de esas inversiones que iban a los países emergentes ahora seguramente se van a ir dirigidos a Estados Unidos. Entonces México sí debería de tratar de hacer algo para medio neutralizar un poco esa reforma que están haciendo en Estados Unidos, y definitivamente pues va a ser uno de los retos principales del nuevo presidente, del nuevo secretario de Hacienda a partir ya del sexenio entrante. Sí, sobre todo porque además, pues hace un rato comentaba que dependiendo quién elijamos los mexicanos a mediados del próximo año, pues puede resultar realmente complejo, ¿no? Porque en caso de que no sea un candidato, vamos a pensar José Antonio Meade y sea López Obrador, no sé quién va a poder hacer ese presupuesto y ese ajuste además. Pues sí, definitivamente. Habría que ver también, porque López Obrador pues ha prometido, pero nunca sabemos cuál es el López Obrador que llegaría, ¿no? Pero porque ha prometido muchas cosas muy diferentes. Pero ha prometido mantener más o menos una cierta austeridad fiscal y tratar de mantener el balance. Entonces, tampoco creo que se debe de descomponer tanto si es que llegara López Obrador a la presidencia. Por supuesto. Ahora, por otro lado, preguntarte por último, Jonathan, ¿a qué atribuyes este chipote que tuvo la inflación en la primera quincena de noviembre que sorprendió a todos? Sí, la verdad sí fue muy sorprendente. Hubo aumentos en la gasolina, hubo aumentos en frutas y verduras, hubo aumentos en muchas cosas que ahí medio podemos tratar de ver, pero en términos generales también hubo aumentos en muchas otras cosas que no se esperaba. Yo creo que sí fue algo desconcertante, que hay que vigilar muy de cerca, porque pues puede ser que la inflación pues no baje rápidamente como mucha gente había anticipado, ¿no? Sí, definitivamente creo que tiene que ver con el efecto de quizás el tipo de cambio, ya un efecto rezagado, tiene que ver con pues, muchos aspectos que hay que cuidar. Y ahora sí, por último, ¿cómo ves el panorama económico de cara al cuarto trimestre? Porque ahora que mencionas un efecto rezagado, me da la impresión que ahora sí estamos viendo ya definitivamente un retroceso en el consumo. ¿Cómo ves el comportamiento de la economía ya en esta última parte del año? Bueno, si extrapolamos los últimos 4 trimestres, deberíamos de estar bastante preocupados, porque en el tercer trimestre del año pasado como 3, en el último como 1, después 0.6, después 0.3, y en el tercer trimestre en negativo 0.3. Entonces se ve una desaceleración en la economía muy marcada. Sin embargo, muchas de las circunstancias que causaron la caída en el PIB en el tercer trimestre creo que fueron de carácter temporal. Entonces no creo que debemos de extrapolar. Creo que sí va a haber un pequeño rebote en la economía en el cuarto trimestre para terminar muy cercano a un 2.1%, que es ahorita más o menos el consenso. A mí que más me preocupa más que el cierre de este año
pues ahora sí que va a ser la marcha del 2018 e incluso 2019, donde dependiendo la combinación de varios diferentes elementos de riesgo, si tenemos Telecán o no tenemos Telecán, que quién gana la presidencia, que toda una serie de cosas, que la reforma fiscal de Estados Unidos, pues pudiéramos estar dirigidos a una recesión, pero yo lo vería para el 2019. Pues interesante, ya lo iremos platicando. Jonathan, como siempre, un gusto platicar contigo. No, pues igualmente, Rodrigo, fue un placer.